un gráfico en donde yo puedo ubicar acá el valor medio de las mujeres y ayúdame si tenéis calculadora. Súmale a esos 453.636, súmale una desviación estándar. 525.50. Y réstale a ese mismo valor una desviación estándar. 382.022. ¿Ya? ¿Se entiende de dónde sale este valor, cierto? Le sumamos al promedio de las mujeres, que eran los 453.636, le sumamos 71.614 y le restamos 71.614. ¿Ya? Por eso tengo un valor por sobre y un valor por debajo. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Ya? Le sumé y le resté una desviación estándar. ¿Ok? Si esto fuera una distribución normal y tuviera un comportamiento normal, yo puedo decir que con un nivel de confianza, ¿ya? X, yo puedo encontrar entonces en este parámetro al 68.26% de la población. Y dicho de otra forma, yo tengo un 68.26%, ¿ya? De probabilidad de encontrar a alguien, a alguna mujer, ¿ya? Que gane entre estos dos valores. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Yo tengo un 68.26% de probabilidad de encontrar a una mujer en Chile, y no en Chile, me miento porque estoy hablando de los valores regionales, ¿cierto? Tengo el 68.26% de probabilidad de encontrar a una mujer acá en Antofagasta, en la región de Antofagasta, que gane entre 388 y 525.000 pesos. ¿Estás en ese intervalo? 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 ¿Está en ese intervalo? ¿Está en ese intervalo? ¿Está en ese intervalo? Permiso. Hola, buenas. Y bueno, habiendo dicho entonces esto, nos veremos en la próxima clase, ¿ya? Y ¿ya? Entonces, más o menos de eso se trata. Pero ahora vamos a ver algo más específico todavía. Yo no quiero un 68.26%. Yo quiero ser más preciso. Y como quiero ser más preciso, y quiero que de verdad, cuando yo digo un intervalo, se encuentre una mujer en ese intervalo y no de encontrarme con alguien que diga no. ¿Ya? La idea, ¿cierto? De que el intervalo que yo entregue sea, ojalá, con un mayor nivel de confianza. Es que nosotros nos vamos a dedicar acá, ya no voy a hacer nada, porque vamos a trabajar en base a lo que el resto de la actividad sugiere. ¿Ya? Y acá dice, letra A, y esto nosotros no lo habíamos hecho, y dice, realiza un intervalo de confianza para el ingreso medio de cada género de tu región, con un nivel de confianza del 95%. ¿Pero qué más? ¿Qué significa esto? Bueno, evitándonos todos los cálculos de los que hablé al comienzo, que no va a ser necesario realizarlos, ¿ya? Nosotros vamos a poder, ¿cierto?, abrir este programita. GeoGebra, y ojalá que usted también lo haga. Si no tiene la lección, búscalo en Google, solamente busca GeoGebra clásico, ¿ya? Pincha en la primera opción, mira, lo voy a cerrar acá, voy a abrir en Google, ¿ya? Voy a buscar ahí GeoGebra clásico, ya está insertada la búsqueda, y te debería aparecer esto, ¿ya? GeoGebra clásico, GeoGebra Classic, ¿ya? Vamos a pinchar el primero, que es una versión muy amigable frente a lo que nosotros queremos realizar. Por lo tanto, llego, pincho y abro,
y se te va a abrir lo mismo que teníamos de antes. ¿Están todos ahí? ¿Sí? Los que andan con su PC. Ya. Ahora es súper importante. Vamos a irnos a la pestañita, bueno, o al menú, donde aparece en la parte derecha superior derecha, ¿ya? Donde aparecen 3 líneas horizontales. Pinchamos y vamos a ir donde dice vista. Pinchamos y vamos donde dice vista. ¿Ya? Pinchamos y vamos donde dice vista. ¿Ya? Y en vista vamos a pinchar donde dice cálculos de probabilidad. ¿Ya? Pinchamos cálculos de probabilidad y inmediatamente sacamos la vista gráfica y sacamos la vista algebraica. ¿Ya? Eso es para que se vea más amigable la performance de la página, ya en el programa, para poder trabajar. ¿Vale? ¿Están ahí? ¿Ya? Entonces, puedo repetir, solamente para que quede claro, voy a entrar al GeoGebra clásico, ¿ya? Me voy a ir a las 3 barritas, ¿cierto? Que están en la parte superior derecha. Me voy a vista. Una vez en vista, pincho cálculos de probabilidad y saco las otras vistas, algebraica y gráfica que dicen. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Si tú sacabas primero las dos, no ibas a poder sacar las dos. ¿Ya? Podíais sacar una, pero siempre tiene que quedar una a la vista. ¿Ya? Entonces, por eso es que primero les digo pinchen cálculo de probabilidad y después sacar la otra. ¿Ya? Un clic en cualquier parte en blanco y tenemos eso. ¿Vale? Por último, nos vamos a ir a la parte donde dice estadísticas. A la pestañita en la parte ahora superior izquierda, donde dice estadísticas. ¿Vale? ¿Todos ahí? Y luego de eso, vamos a pinchar la primera flechita. La primera flechita que está acá arriba, donde dice test Z de una media. Y la vamos a dejar, yo la voy a dejar ahí un poquito y les voy a empezar a contar algunas cositas. Las primeras partes de este menú, donde dice test Z, test T, test Z, test T, test Z, test T, ¿ya? No las vamos a utilizar todavía, ¿ya? Así que pueden pasar a un segundo plano. De lo que está del intervalo, donde dice intervalo, intervalo Z, intervalo T, intervalo Z, intervalo T, esas sí las vamos a ocupar, ¿ya? Ahora, entendamos nosotros de que de Z ya hemos hablado, ¿cierto? Cuando hablamos de Z de alfa medio, ¿cierto? De buscar el valor de Z en la tabla, etc. ¿Ya? Entonces, cuando dice intervalo Z, acá se está refiriendo a que vamos a hacer un intervalo de una distribución que distribuye normal, acá la redundancia de distribución que distribuye normal, ¿ya? Y esas van a ser entonces todas las zetas, ¿ya? Por lo tanto, acá está la distribución normal, acá está la distribución normal y acá está la distribución normal presente, ¿ya? De alguna u otra forma está la distribución normal, ¿vale? Pero las otras que dicen intervalo T, son porque existen otras distribuciones también, ¿ya? Y en este caso también las vamos a revisar a menor detalle, pero las vamos a ver. Y de hecho, se las voy a comentar inmediatamente. Cuando nosotros hablamos de una distribución T, ¿ya? Ese es solamente el inicio de la descripción, porque esta distribución se llama T-student. ¿Ya? Es una distribución T-student. ¿Ya? Y esta distribución T-student, ¿ya? Se utiliza
cuando la varianza es desconocida o cuando tenemos, voy a poner acá, poquitos datos o pocos datos, ¿ya? En la muestra, por supuesto. ¿Y a qué nos vamos a referir con poquitos datos? Menos de 3. Para todo lo demás, existe magia. Existe la distribución normal. ¿Ya? La distribución de Student entonces se utiliza cuando la varianza es desconocida o cuando tenemos poquitos datos, y con poquitos datos nos vamos a referir a menos de 3. ¿Ok? Entonces, ahora, respecto de, esta es una cuestión súper teórica, ¿ya? Y que de hecho a nivel nacional los profesores de INACAP ya como que se estaban pasando por alto esta partecita y utilizaban para todo ya la distribución normal. ¿Ya? Se utilizaba para todo la distribución normal, o sea, el Z. ¿Ya? Y nos estábamos pasando por alto esta parte. Y digo nos estábamos porque en realidad yo también pertenezco y de repente ahí uno saltó, oye, pero tengamos cuidado con esto, y con esto, y con esto, y con esto. ¿Ya? En fin, ¿ya? Nosotros hoy día vamos a hacer intervalos con ambas. Porque si tú te fijas y volvemos al Excel, si volvemos al Excel, cuando trabajamos en la región de Antofagasta, ¿ya? Fíjate, estos son años, ¿ya? Pero si bien nosotros entendemos de que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos, ¿cierto? Entendemos que igual son promedios anuales, ¿ya? Y donde detrás de estos promedios anuales no sabemos en realidad con cuánta información se trabaja. ¿Me caché? ¿Se entiende la idea? Entonces, si bien pueden ser poquitos datos, ¿ya? Acá en la tabla, pero nosotros no sabemos de cuántas personas estamos hablando cuando se dijo de que en el año 2010 el promedio mensual fue de 486.000 pesos por persona, ¿cierto? No es que haya sido un solo dato. ¿Se entiende, cierto? ¿Ya? Entonces, por eso es que lo vamos a trabajar como distribución de estudiantes, entendiendo que ahí tengo solamente 11 datos, pero también lo vamos a trabajar con la distribución normal, entendiendo que detrás de esto hay mucha información. Bueno, ya. Entonces, eso es como sería la distribución de esto. Entonces, volvemos y vuelvo aquí a... No, aquí no, aquí sí, ¿ya? Y vamos a empezar, ¿ya? Por orden, iba a decir intervalo Z de una media. Y que es precisamente lo que nosotros queremos cuando nos están pidiendo realiza, y acá entiéndase, un intervalo de confianza para el ingreso medio de cada género de tu región con un nivel de confianza del 95%. Chiquillos, el GeoGebra es tan amigable de que, chiquillos, nosotros solamente tenemos que poner la información, llenar los datos y vamos a obtener inmediatamente el intervalo, sin hacer ni un, casi digo ni un promedio, ni un cálculo. ¿Ya? Ahora, por defecto, ¿ya? Se trabaja con un nivel de confianza de un 95%. Por defecto, siempre esto tiene un 95%, nosotros lo podemos modificar, ¿ya? Pero siempre en una fracción decimal, ¿ya? En este caso podríamos decir 0,90, 0,91, 0,85, 0,99 y hasta 0,99 por lo general es donde se trabaja. De hecho, sáquenme de una duda, ¿se puede colocar el 1? ¿Se pudo colocar el 1 o no? ¿Sí? Se puede colocar el 1. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en ese caso
vamos a tener que ampliar demasiado, ¿ya? El intervalo, ¿ya? Vamos a tener que ampliar demasiado. Tenemos que ser muy obviamente, ¿no? 100%, ¿ya? Pero entonces te digo de que nosotros tenemos que trabajar, por lo general, con entre un 95% hasta un 99% de nivel de confianza, ¿ya? Con eso es impecable, ¿ya? Entonces, primero, intervalo Z de una media. Segundo, nivel de confianza del 95, que te lo da la pregunta en este caso. Realiza un intervalo de confianza con un 95%. Y acá en la muestra, nosotros tenemos que ingresar el promedio, la desviación estándar y el número de datos. ¿Ya? La media, la desviación estándar y el número de datos. ¿Ya? Vamos a trabajar primero. ¿Con qué quieren trabajar primero? ¿Con las mujeres? Fíjate, tenemos ingreso medio mujeres 453,636. Por lo tanto, vamos a ingresar acá 453,636. No le puse punto, ¿ya? No le puse punto a la separación de miles. Bueno, son 453,636. La desviación estándar son 71,614. Copiamos acá, 71,614. Y el n, bueno, vamos a trabajar con un n igual a 11. ¿Ya? Con un n igual a 11, que es el número total de datos. Chiquillos, impresionantemente, nosotros acá hemos obtenido un intervalo de confianza con un 95%, ¿ya? De las mujeres de acá de Antofagasta. ¿Cuál es ese intervalo? Fíjate, donde dice extremo inferior y extremo superior, ¿ya? Nosotros vamos a tomar esos dos valores y vamos a colocar acá. Bueno, para tener referencia, mujeres, ¿ya? Vamos a poner acá un intervalo de confianza al 95%. Esa es la notación, un IC del 95%. Y eso va a ser igual a, colocamos intervalo, vamos a escribir el límite o extremo inferior, que van a ser 411,316. No vamos a tomar en cuenta los decimales, estamos hablando de plata, ¿ya? Y si me repiten, 411,316 hasta el extremo superior, que van a ser 956. 956. ¿Ya? Hemos construido entonces un intervalo de confianza del 95%. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un 95% ya de probabilidad, básicamente, de encontrar una mujer de la región de Antofagasta con un sueldo promedio que vaya entre esos dos valores, ¿ya? O que haya tenido durante los últimos 10 años un sueldo entre esos dos valores, siendo más específico todavía, ¿ya? Ahora, dentro de los elementos que te entregan acá, fíjate, se repite la media, tú la ingresaste, se repite la desviación estándar, tú también la ingresaste, y aparece algo que es ES, ¿ya? Por si acaso es estándar, no, error estándar, ¿ya? Su sigla, ¿cierto? Es error estándar, ¿ya? Y es de 21.592, punto y tal. ¿De dónde se calcula ese error estándar? Es parte de la fórmula de cómo se calcula el intervalo de confianza. Y aquí nosotros podríamos tener, ¿verdad? ¿Se acuerdan que antes les mostré que teníamos la media, el promedio, más o menos, y aparecía un Z multiplicado por una desviación partido en la raíz de n, ¿ya? Ese iba a ser entonces el valor del intervalo de confianza, pero el error estándar es esto. Eso es el error estándar. La desviación estándar dividida en la raíz de n. De hecho, si ustedes tienen calculadora por ahí, los invito a dividir 71,614 dividido en la raíz de 11. No recuerdo. Díganme un nombre. 71,614 dividido en raíz de 11.
y te debería dar qué cosa? 21.591. ¿Está bien o no? ¿Sí? Te digo, ¿no? Que de repente soy bueno. ¿Ya? En la forma. Bien, ese es el error estándar. Y con ese error estándar, si nosotros lo multiplicamos, y en este caso, en vez de estar yendo a la tablita, que buscar el porcentaje y bla, 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 en este caso, si quiero un 95%, tendría que haber buscado un 97,5 en la tabla, buscar el Z, multiplicarlo por eso, ¿cierto? Dividirlo en la raíz de 11 y recién sumarle la media, ahí recién iba a obtener el intervalo de confianza. Pero mira, ingresé los datos y está el intervalo de confianza, pero de una. ¿Cachai o no? Entonces, eso es lo magnífico en este caso de utilizar GeoGebra. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué diferencia nos entrega, ya como solamente apretar un clic, qué diferencia sería si yo la hago con una T-Student. Porque donde son poquitos datos, ¿qué es lo que hubiera ocurrido? ¿Ya? Vamos a pinchar acá, como ya están ingresados esos datos, coloquen acá T-Student. Lo voy a hacer con rojo los T-Student, ¿ya? Y es de la misma forma en todo caso. Y te va a entregar entonces el intervalo T de una media, ¿cierto? Intervalo T de una media, ese va a ser la T-Student. Y fíjate que varía un poquito, ¿no? Entonces, acá el extremo te dio 405, 525, 405, 525, 501, 747. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué este intervalo es un poquito más grande? ¿O por qué este intervalo es más pequeño? Se lo explico. Este intervalo es más grande porque está hecho con la T-Student. ¿Pero qué significa que esté hecho con la T-Student? Que son poquitos datos. Y como son poquitos datos, y yo quiero sacar una conclusión de harta información, porque de una muestra yo quiero opinar acerca de la población, ¿sí o no? De una muestra yo quiero opinar hacia la población. Entonces, como es una muestra chiquitita, ¿ya? El intervalo, ¿qué es lo que hace? Dice, ya, para tener certeza y más certeza, ¿cierto? Amplío un poquito el intervalo porque son poquitos datos y así de alguna u otra forma, entonces, es más probable que el dato respecto a la población esté dentro del intervalo. ¿Me seguís la idea? ¿Y por qué el otro es más chiquitito? El intervalo puede ser el mínimo, si al final hablamos de 5 lucas para arriba y 5 lucas para abajo, ¿ya? Pero este intervalo es más chiquitito porque donde está acostumbrado a trabajar con harta información o con una mayor cantidad de datos, puede ser más preciso. ¿Ya? Y como es más preciso, se puede o tiene la confianza entonces de poder achicar el intervalo para poder encontrar algo dentro de ese mismo o de ese intervalo. ¿Se comprende? ¿Sí? Perfecto. Ya, entonces, ahora, la parte de la actividad entonces decía, realiza un intervalo de confianza para el ingreso medio de cada género de tu región con un nivel de confianza del 95. O sea, ya tenemos a los hombres, perdón, a las mujeres, y nos faltaría ahora el de los hombres, ¿ya? Y para hacer el de los hombres tenemos que cambiar la información. Voy a poner el intervalo Z de una media, voy a conservar el nivel de confianza, pero los hombres tenían otra media, y la media de los hombres eran 783, 701,
con una desviación estándar de 119,997. ¿Eso decía, no? 119,997. Y con un n igual a 11. ¿Ya? Y acá entonces íbamos a tener hombres, mujeres, hombres. Del 95%. Y vamos a tener con la distribución Z, ¿cierto? ¿Ya? Un intervalo que va a ir desde los 712, 789, y de la misma forma vamos ahora a buscar si este fuera intervalo T, ¿ya? Y vamos a entender que el intervalo ahora del 95%, pero con la T student, va a ser igual a 703, 086 hasta 864. 316. ¿Ya? Y fíjate que volvió a pasar exactamente lo mismo. ¿Ya? El intervalo de abajo es más amplio, ¿cierto? Porque ya sabes, está hecho por una T-Student, y con la T-Student, ¿cierto? Tiene entonces o trabaja con menos datos, por lo tanto, para el nivel de confianza necesita ampliar un poquito más el intervalo para poder creerle. ¿Ya? Y luego de eso, teníamos otra actividad. ¿Qué creen que va a ocurrir ahora? Donde dice realiza un intervalo de confianza para el ingreso medio. Es lo mismo de arriba, pero ahora con un nivel de confianza del 99. ¿Qué creen que va a ocurrir? Va a ser más exacto. ¿Ya? La confianza va a aumentar, ¿cierto? Pero para que aumente la confianza, ¿qué creen que va a pasar con los intervalos? Te llevo al siguiente ejemplo. Tengo 100 números de rifas para vender. 100 números de rifas para vender. Haciendo y teniendo en cuenta de que tú me vas a ayudar, ¿ya? ¿Con cuántos números me apoyarías? A Luca. 3, ya. Y de ahí yo te digo, mientras más compres, más posibilidades tienes de ganar. ¿Me comprarías más? Ya, entonces también es como obvio de que si yo quiero aumentar la confianza de saber de que una persona va a ganar en un intervalo y yo quiero aumentar la confianza, ¿qué es lo que voy a hacer con el intervalo? Aumentar. No se va a achicar, porque si yo achico el intervalo, ya es menos probable de encontrar a una persona ahí. Entonces, para que el nivel de confianza aumente, el intervalo también debería aumentar. Entonces, es como fácil decir, oye, ¿sabéis qué? Yo tengo 100% de probabilidad de que todas las personas que están dentro de esta sala ganan menos de 5 millones de pesos. Y le asuntemos, ¿no? Puedo estar completamente seguro y apostar frente a eso. Porque no creo que alguien que gane más de 5 millones de pesos esté acá conmigo haciendo clase. ¿Cachai? Entonces, ¿te das cuenta? Por eso es que en esta situación ya nosotros vamos a ver cómo aumenta esta cosa. Fíjate, voy a mantener esa misma información, el intervalo T de una media para los hombres, pero ahora solamente voy a agregar el 99. ¿Qué pasó? Fíjate, si lo empiezo a escribir por acá, ahora bueno, vamos a poner acá intervalo de confianza al 99% es igual a ¿qué valor tenemos al 669.035 hasta el 898.000
367 voy a dejar. ¿Ya? Aumenta la confianza, aumentó el 99, pero el intervalo también aumentó. ¿Me cachai? Y eso ahora va a ocurrir también para la distribución normal. Y por lo tanto basta con que, como tengo allí ya ingresado los datos de los varones, solamente voy a cambiar intervalo Z y te va a quedar el intervalo de abajo de 690, ¿cierto? 506 hasta 876, 896. ¿Me siguen la idea entonces o no? ¿Sí? Y ahora lo mismo con las mujeres, donde las mujeres ganaban entonces una media de 453,636. 453,636. Y tenían uno de 71, 614, con un 99% de confianza, intervalo Z, ahí lo tenemos y por lo tanto vamos a escribir que el intervalo de arriba, por lo tanto el IZ al 99% con un intervalo Z, por eso está de negro. Ya, vamos a tener entonces 398, 018, que siempre aproximo, ¿ya? Y después vamos a tener 509, 254. Y también lo mismo, pero ahora con un intervalo T. Vamos a tener entonces un intervalo de confianza, 99, pero ahora con la T student, igual a 385, 204, 522, 068. Y se cumplió, ¿cierto?, todo el rato lo mismo, de que los intervalos crecen un poquito, se achican un poquito dependiendo de la distribución que estamos utilizando. El color negro, voy a poner acá, el color negro es la distribución Z, ya, o sea, normal, y el color rojito ya va a ser la distribución T estudio. De ahí para que quede el registro de lo hicimos. Y después donde dice compara ambos intervalos e interpreta sus resultados, bueno, fue lo que hicimos entre medio, ¿verdad? De decir, chuta, si nosotros hacemos todos estos cálculos, ¿qué es lo que ocurre cuando aumentamos el nivel de confianza? Aumenta también el tamaño del intervalo. Si disminuye el nivel de confianza, también se puede reducir el tamaño del intervalo en cuanto a la distancia que hay entre un dato menor o un extremo inferior hasta un dato mayor o extremo superior del intervalo, ¿ya? Y al mismo tiempo también mencionamos por qué existe la diferencia entre lo que es una distribución Z, ¿ya?, un intervalo Z, a un intervalo T, ¿ya?, del cambio de distribución y por qué ocurre, ¿cierto? Porque uno trabaja con muchos datos, el otro trabaja con pocos datos, y a raíz de eso entonces también existe esa pequeña diferencia. Bueno, eso sería con la actividad número 3, pero esto no queda hasta ahí. Después, fíjate en el detalle. Realiza un intervalo de confianza de la diferencia de ingresos medios de tu región, con un nivel de confianza del 95%. Diferencia de ingresos medios, ¿ya? Y en este caso, ustedes me dicen si puedo borrar. ¿Puedo borrar? No. ¿No?
cuando nosotros empezamos a hablar de esta lección, empezamos a hablar también de la brecha que existe, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, ¿ya? Entonces, cuando hacemos ahora un intervalo de confianza para la diferencia de medias, de alguna u otra forma también estamos midiendo dicha brecha, ¿ya? Vamos a medir la brecha y vamos a ver si es que existe bajo esos parámetros una diferencia, ¿ya? Porque puede ser que al momento de tener una media para los varones, una media para las mujeres, ¿cierto?, ¿ya? Son medias diferentes y eso para todos es algo claro, ¿ya? Pero ahora, con respecto a sus desviaciones estándar, ¿cuál creen ustedes, ya, que se posiciona mejor frente a la otra? Porque si ustedes se fijan o se percatan, ya, cuando vuelvo al archivo Excel, si bien el ingreso medio de las mujeres es más bajo que el de los hombres, la desviación estándar de las mujeres es más baja también que la de los hombres. Y les cuento algo. En un ramo previo a este, que debió haber sido estadística, ¿por qué hicieron estadística? ¿Ya? Debería haber mencionado al menos, ¿cierto?, de que en cuanto a lo que es la desviación estándar, ¿ya?, mientras más pequeña es la desviación estándar, hay una mejor distribución de lo que es la muestra. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? No sé. Repito, mientras más pequeña sea la desviación estándar, es mejor la distribución que existe dentro de la muestra, ¿ya? En ese sentido, ¿por qué? Porque la desviación estándar no es nada más que el promedio, ¿ya?, de la diferencia entre todos los datos y el promedio de la muestra. Y se repite el promedio dos veces, por eso lo nombro dos veces, ¿ya? Entonces, chuta, y si mientras más chica es la desviación estándar, ¿cuál de los dos montos o cuál de las dos muestras, entre comillas, se comporta mejor? Para nosotros podría ser las mujeres, es evidente, porque existe menos diferencia salarial entre las mujeres. Pero ¿qué pasa entre los hombres? Que si bien el promedio es más alto, pero la diferencia salarial entre los hombres es mucho más alta también. ¿Se entiende o no? Fíjate cómo la diferencia, llega a ser casi 50.000 pesos y eso se extiende a 100.000 pesos porque son 50 para arriba, 50 para abajo. Entonces ya no son 50 de diferencia, son 100.000 pesos de diferencia que podemos encontrar como brecha entre los mismos hombres. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? De que cuando nosotros comparamos distintos grupos, ya en este caso estamos separando a las mujeres de los hombres, vamos a querer también saber, ¿ya?, si de verdad hay una diferencia entre los valores o entre la información general. Y para eso es que nosotros vamos a hacer un intervalo de confianza de diferencia de medias, que se llama. Intervalo de confianza de diferencia de medias. Y fíjate entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Ahora, donde dice intervalo D, ¿ya?, vamos a ir a un intervalo Z, donde dice diferencia de medias. ¿Y qué es lo que ocurrió ahí? Se amplía el menú, ¿cierto? Se amplía la oferta que nos entrega acá GeoGebra y dice muestra 1 y muestra 2. Entonces, con esta herramienta, nosotros vamos a poder hacer una comparación de medias, ¿ya? Fíjate que acá tenemos ya la información, como la teníamos precargada, ¿cierto?, del intervalo anterior. Ya existe la información cargada de las mujeres, ¿vale? Media, desviación estándar, N. Acá lo vamos a trabajar con un 95, así que lo voy a cambiar para trabajar inmediatamente con un 95. Y vamos a cargar inmediatamente los valores para la muestra 2, que serían los hombres. Pero sin antes decirte que hay una regla de lectura
hacia lo que va a entregarnos el intervalo de confianza. Si los dos valores que te dan el extremo inferior y el extremo superior son positivos, ¿ya? Se dice que hay una diferencia, bueno, voy a poner acá, una diferencia a favor del primero. ¿Ya? Hay una diferencia a favor del primero. Si los dos son negativos, va a decir entonces que la diferencia va a ser a favor del segundo. Y cuando hablo de la primera, del segundo, hablo de las muestras. Ya en este caso, por ejemplo, la muestra número 1 sería la de las mujeres, por lo tanto sería una diferencia a favor de las mujeres, si es que eso me da positivo, y ya saben lo que va a ocurrir si da negativo. Y puede existir también de que uno sea positivo y el otro sea negativo, no importa el orden, ya si uno es positivo el de la izquierda o el de la derecha, ya, no importa el orden. Si uno es positivo y el otro es negativo, dice entonces que no hay diferencia. No hay diferencia, ¿ya? O sea, la balanza no se inclina para ninguno de los dos, ¿ya? Entonces, esta es la regla de cómo nosotros tenemos que leer e interpretar luego el resultado, ¿ya? Vamos a cargar la información. Me acuerdo que el promedio de los hombres era 701, ¿sí? ¿Ya? Con una desviación de 119,997, ¿sí? Sí. Y con una muestra de tamaño 11. ¿Qué es lo que ocurre? Como ambos valores, el extremo inferior y el extremo superior, ¿ya?, dieron valores negativos, ¿ya?, dice que precisamente existe una diferencia de medias, existe una brecha, ¿ya?, entre la muestra 1 y la muestra 2, ¿ya?, a favor del segundo. ¿Qué quiere decir entonces? Que sea a favor del segundo en este caso, que efectivamente nosotros podemos apreciar de que acá hay unos sueldos que son más altos verdaderamente, y eso también lo indica junto con su desviación estándar. No importa que la desviación estándar haya sido un poco mayor, ¿cierto? Pero dice entonces que estos compadres ganan más, ¿ya? Independiente de que hayan sido, en este caso son los hombres, ¿ya? Ahora, fíjate muy bien, si nosotros invertimos la información, ¿qué debería ocurrir acá? Debería darme los dos positivos, ¿cierto? Y si me dan los dos positivos, es porque, a ver, veamos si están ciertos. En este caso me dieron los dos negativos. Y de pasadita, vamos a aprovechar de colocar cuándo son iguales. Porque mira, si yo coloco acá 783,701, ¿ya? Fíjate qué es lo que pasa ahí. Hay diferencia. Hay uno positivo y hay uno negativo, ¿ya? Quiere decir entonces que no hay diferencia. Ahora, fíjate, ¿ya?, que aquí la media es la misma, pero la desviación estándar sigue siendo más grande de la muestra 2, ¿ya? Aún así, con las medias iguales, dice que no habría tanta diferencia. ¿De cuánto tendría que ser la desviación estándar? A lo mejor debería ser muy notoria. Voy a bajar, por ejemplo, esto a 5.000, a ver. Sigue ya no habiendo diferencia, sin embargo, se modificó el intervalo, ¿ya? Ahora si yo coloco que acá es 0, dice sigue sin haber diferencia, pero también se movió el intervalo, ¿ya? Pero bueno, entonces acá vamos a colocar el 119,997 y en la otra información vamos a colocar los 400, ¿cuánto eran de las mujeres? 636, con una de 76,14. ¿Qué es lo que pasó ahí? Dieron los dos positivos.
entonces sigue siendo la brecha a favor en este caso del primero, que son los hombres. ¿Ya? Aún habiendo invertido entonces la información, se muestra entonces de que esa regla cumple. ¿Ya? Esa es la forma como nosotros tendríamos que hacer lectura de las diferencias de medias. Después teníamos que hacerlo con un 99% y la comparación de los intervalos también iba a ocurrir algo muy similar. Y bueno, la actividad número 5 dice que tienes que hacer lo mismo, pero ahora desde la hoja nacional. ¿Ya? ¿Les parece si eso lo traen listo ustedes desde la casita? ¿Lo hacen en la casita? La actividad 5. ¿Ya? Bueno, aparte de la actividad 5, van a quedar invitados, porque ya cargué la información, de revisar el archivo que dice acá estadísticas migratorias en Chile, que lo vamos a visualizar nosotros acá en clase, ¿ya? Y les voy a dejar también abierta esta actividad formativa para que vayan interiorizándose más o menos de qué es lo que se va a tratar a lo mejor la evaluación, y ahí vamos a ver si nos asustamos o no respecto de lo que hemos hecho y lo que no, ¿vale? En todo caso, la próxima clase se viene interesante y buena, porque debería ya llegarme a mí la prueba, y cuando una vez que a mí me llega la evaluación, yo trabajo en pos de la evaluación. Hasta el momento les puedo decir que no la conozco, ¿ya? Así que voy a mostrar esos dos documentos. La actividad 3, por si acaso, es un zip donde vienen dos documentos, un Word y un Excel. En el Excel viene la base de datos y en el Word viene una actividad, ¿ya? No tienen para qué hacerla toda, pero sí me interesa que la revisen, ¿ya? Y que puedan entonces a lo mejor comenzar a utilizar el programa. Voy a pasar lista.